Muy bien, mis amados, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 12, del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Tomen sus lugares, mis amados. Y hay 4 evangelios en la palabra de Dios. Hay 4 evangelios que narran la vida de Jesús. 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios narran el ministerio de Jesús. Y resulta que Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que son muy similares. Significa que se pueden ver juntos, porque lo que sucede, lo que narra, si narra Mateo un milagro, lo narra Marcos o lo narra Lucas o lo narran los otros 2. Si narra una parábola Lucas, la puede estar narrando Marcos o Mateo o los 2 evangelios. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos, son muy parecidos. Sin significa ver, nóptico, óptico, sin significa junto y óptico significa ver, sinópticos, entonces se pueden ver juntos. Entonces, estos 3 evangelios, mis amados, son muy parecidos. El evangelio de Juan resalta mucho porque no narra lo mismo que los 3 otros evangelios. De hecho, déjenme decirles que de los 4 evangelios que hay, tienen 89 capítulos en total, 89 capítulos de los 4 evangelios. Y déjenme decirles que solo 4 capítulos de todos estos 89 capítulos narran la vida de Jesús por 30 años. O sea, desde que nace Jesús hasta que tiene 30 años, lo ocupan 4 capítulos de 89. Luego, de 56 capítulos, otros 56 capítulos de los 4 evangelios narran 3.5 años de Jesús. Es decir, Jesús inicia su ministerio a sus 30 años y su ministerio dura 3,5 años. De estos 3,5 años se dedican 56 capítulos de los 4 evangelios. Luego, fíjate, de la última semana ministerial de Jesús, o de la semana de la pasión de Jesús, que más bien así se le conoce, de la semana de la pasión de Jesús, desde un día como hoy, la entrada triunfal de Jesús, hasta la resurrección, a una semana se le dedican 29 capítulos. A una semana de la vida de Jesús se le dedican 29 capítulos. Esto nos dice la importancia que tiene la pasión de Cristo. Esto nos dice qué tan importante fue esa semana. Y yo me acuerdo que antes de estudiar esto yo decía, ¿por qué, por ejemplo, aquí en Juan, que acabamos de leer, que leímos en Juan capítulo 12, ¿por qué del 12, que es la entrada triunfal de Jesús, habla de muchas cosas?
antes de llegar a su crucifixión. Bueno, es que sucede que habla más en detalle sobre lo que Jesús hace en esos días después del domingo. De hecho, Juan narra una oración, la oración más larga de Jesús. Si tú quieres saber cómo orar, lee Juan 14, 15 y 16, 3 capítulos de la oración de Jesús para sus discípulos. Y entonces, al 17 de Juan 14, 15, 16, 17, 4 capítulos de una oración de Jesús. Este Evangelio de Juan no narra el nacimiento de Jesús, no narra muchísimos acontecimientos del ministerio de Jesús, sin embargo narra desde un enfoque de que Jesús fue el Hijo de Dios. Así es de que, mis amados, vemos la importancia que tiene la semana de la pasión de Jesús. Juan dedica casi la mitad de su evangelio a esa última semana de Jesús. ¿Qué tenemos en la vida de Jesús con respecto a dónde estaba Él, cómo viajaba Él, por qué no estuvo todo el tiempo en Jerusalén, por ejemplo, si Él vino a salvar a los israelitas, ¿verdad?, a todo el pueblo judío? ¿Por qué no estaba en Jerusalén? ¿Por qué no vivía en la capital de Israel, que era Jerusalén? Y bueno, muy sencillo, el Señor no era querido allí, no era amado allí. En Jerusalén tenemos las sinagogas principales, tenemos que estaba allí el sumo sacerdote, y pues como Jesús vino a derribar toda cuestión religiosa, pues no fue muy recibido Él. Entonces Jesús, que andaba más en Galilea, que nació en Belén y todo eso, Él anda en los alrededores, pero ir a Jerusalén casi no lo hacía. Y luego de eso, mis amados, las oficinas corporativas del ministerio de Jesús era en Capernaum. Entonces Jesús andaba por todos lados, ¿verdad?, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que Jesús tenía un lugar al que amaba mucho, y era donde estaban sus mejores amigos, y este lugar era Betania. Oh, amaba Betania el Señor. Allí vivían sus amigos Marta, María, Lázaro. Allí el Señor, durante esta última semana de su vida, el Señor entra a Jerusalén en domingo, pero en la noche se va de Jerusalén y se va a pernoctar, se va a dormir a Betania. Llega el lunes, regresa a Jerusalén, pasan muchas cosas, no nada más sucede lo de la limpieza del templo, y otra vez en la noche se regresa a Betania. Llega el martes y pasan muchas más cosas, no solo la maldición de la higuera, ¿verdad?, sino que pasan muchas más, y otra vez se regresa. El Señor se regresa todas las noches, el domingo en la noche, lunes, martes, miércoles, el jueves ya no. Por eso les decía, el jueves es una noche muy especial, un día muy especial, porque ese jueves es cuando Él en la tarde, noche, tiene la cena con sus discípulos, y luego de eso se va al Getsemaní a orar, y a altas horas de la noche es cuando van los romanos y lo capturan en el huerto de Getsemaní, y de allí se lo llevan para ser juzgado 2 o 3 veces por diferentes gobernadores. Betania, un lugar muy especial para el Señor. ¿Y qué hace, qué pasa en este día? En este día, cuando el Señor entra a Jerusalén, sabiendo a qué iba, sabiendo a qué llegaba. No iba a ser recibido por el sumo sacerdote, por los fariseos, por los saduceos. Al contrario, todos ellos estaban en contra de Él. Y entonces tenemos que el Señor llega a
esta fiesta que iba a ser la fiesta de la Pascua. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, mis amados, tenía 3 fiestas en la que tenía que irse a Jerusalén. Todo el pueblo, todo judío tenía que ir a Jerusalén 3 veces al año para 3 fiestas. La fiesta de Pascua, que era esta donde iba Jesús para estar en Jerusalén, la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas a las que tenían que ir los judíos a la capital a celebrar estas fiestas. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua se celebra desde que el Señor libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando ya en la última plaga fue la muerte de los primogénitos y el Señor le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un animal y que en los dinteles, que en el marco de sus puertas lo marcaran con sangre para cuando pasara el ángel de la muerte no matara a los primogénitos o al primogénito que había en esa casa. Entonces celebran la libertad de la esclavitud egipcia durante la Pascua. Y desde el domingo, desde 4 días antes, las familias tenían que ir y escoger el animal que iban a llevar a Jerusalén para ser sacrificado en viernes. Entonces el domingo escogían el animal, se iban a Jerusalén, llegaban ahí y el viernes era el sacrificio de ese animal para celebrar esa libertad de esclavitud unos miles de años antes. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Tal parece, mis amados, que acontecen cosas y ya. Tal parece que a Jesús se le ocurrió irse un domingo a Jerusalén y ya. Tal parece que dijo, bueno, hay un pollino, un burrito joven, nadie lo había montado, y que dijo, tráiganmelo, me voy a montar y voy a entrar a Jerusalén. Tal parece que eran acontecimientos normales. Sin embargo, déjame decirte que cada cosa que empieza a suceder aquí en la entrada, desde la entrada de Jesús en Jerusalén, son profecías cumplidas. Obviamente el nacimiento de Jesús, obviamente el Señor venir y tener un ministerio de 3 años y medio fue profetizado también antes, pero ahora muy puntualmente se cumplen profecías. Por ejemplo, vemos en Zacarías 9:9. En Zacarías 9:9 vemos el cumplimiento de esta entrada en el burro, en el burrito, en el pollino. Y Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Exactamente lo profetizó Zacarías 483 años antes, y se cumple exactamente en el día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un asno. Y aquí empieza el sermón, la prédica, el mensaje. Tal parece que todo lo que te está aconteciendo es porque está aconteciendo. Tal parece que se te caen las cosas porque se están cayendo. Tal parece que estás en este problema de hoy porque el hijo no te respondió, porque la suegra te hizo mal. Tal parece que todo es una casualidad. Sin embargo, mis amados, vamos a ver hoy cómo el Señor tiene el control, cómo el Señor tiene todo bien planeado. Y entonces esta profecía se cumple, la de Zacarías. Y entonces el Señor llega en este pollino y entra por primera vez. Él permite, y hasta Él entra como rey
como rey de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús hacía milagros, le decía a la gente, shh, cállate, no digas nada, no publiques nada? ¿Se acuerdan que cuando lo quisieron hacer rey, cuando alimentó a una multitud, lo quisieron hacer rey, mas Jesús se escabulló y se fue por otro lado? Jesús no se presentaba como rey de Israel, pero en esta ocasión, Él sí lo hace, más sin embargo, no como el rey. Un rey normalmente va montado en un gran caballo, como cuando en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis, en la segunda parte de la segunda venida de Cristo, va a venir montado en un caballo blanco, precioso y hermoso, ¿verdad? Con toda la pompa y todo lo que puede traer un rey. Aquí no, Él entra, pero montado en un pollino. Y entonces la gente que está llegando de muchas ciudades a la fiesta de la Pascua, pues al escuchar que Jesús, los milagros que hacía y todo, dicen, pues vamos a recibirle y vamos a cantarle. Y hoy por eso se cantaban varias canciones con Hosana, ¿verdad? Hosana significa o salva, O-H, salva. Salva, sálvanos, Señor, sálvanos. Hosana significa salvación. Y entonces la gente empieza a clamar y a decir, Hosana, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Y le empiezan a clamar ahí. Los jóvenes, eran más bien los jóvenes, no eran los adultos. Y empiezan a tirar sus mantos, ¿verdad? Para que pasara por ahí. Y luego también la gente arranca ramas de los árboles o de palmeras y las tienen en el camino para que pasara Jesús por allí. Y suceden cosas ahí, ¿verdad? En que viene Jesús montado en el pollino, y los críticos, y los religiosos, y los que no están de acuerdo, y todos vienen y le dicen, Señor, cállalos, calla a estos que están cantando Hosana en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y el Señor dice, pues si ellos callaran, las piedras hablarían. Y es por eso tan importante, hermanos, que nosotros también hablemos del Señor siempre. ¿Amén? Amén. Muy bien, y entonces el Señor sigue ahí, ¿verdad? Sigue entrando a Jerusalén, y Jerusalén se siente feliz, se siente contenta porque ve algo fresco. No solo era la religión que tenían y ya, porque querían algo diferente, y en este caso tienen a Jesús que entra. Y luego tenemos también, mis amados, que Jesús, cuando entra y se pone al pie de una vista donde se ve la ciudad, se para Jesús y empieza ahí algo también muy importante. Lucas 19, 41 al 44. Es aquí como lo narra Lucas. Algo que quiero mencionar esto también sobre los 4 evangelios. Los 4 evangelios, todos los 4, aún los sinópticos y el Evangelio de Juan, narran todo lo que es la pasión de Jesús. Creo que sí se los dije, ¿verdad? Sí. Los 4 narran eso. Entonces Lucas 19, 41 al 44, está entrando Jesús, y luego dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor llora sobre la ciudad de Jerusalén y le dice, oh, si supieras, a lo menos en este tu día, a lo menos en este tu día. Dile a tu vecino, este es tu día. Este es tu día. Díselo otra vez. Este es tu día. Este es tu día. Y el Señor le dice a Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado,
y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor estaba profetizando algo que iba a pasar en el año 70, iba a pasar 43 años después. Estamos en el año 33 de Jesús, más 47, ¿son 70? ¿Sí? 37, gracias. 37 años después, el Señor estaba profetizando lo que le iba a pasar a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el año 70. ¿A cuántos les gusta la historia? A ver, levante su mano. ¿Les gusta la historia? Mis amados, esto es bien interesante y bien importante, porque fíjense que aquí el Señor les dice: vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. ¿Saben ustedes que esta profecía se cumplió exactamente en el año 70 después de Cristo? O sea, 37 años después. Las profecías, las promesas que el Señor te ha hecho se van a cumplir. Amén. Esta profecía, esto que decía el Señor, lo dijo Daniel, desde Daniel lo dijo, y se cumplió al pie de la letra exactamente en el tiempo, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 70 tenían al emperador. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús estaba en la tierra, vino cuando estaba el imperio romano y los israelitas tenían que pagarle impuestos al gobierno romano? ¿Se acuerdan que Mateo era un cobrador de impuestos y no lo querían sus compatriotas porque cobraba impuestos para los romanos? Entonces el imperio romano dominando toda esa área y obviamente dominando Israel, dominando Jerusalén. Y en el año 70 Vespasiano era el emperador que estaba a cargo de Judea, y Vespasiano le encarga a su hijo Tito. Por cierto, ya había pasado Nerón, un emperador cruel, con ganas, usaba los cuerpos de los cristianos porque él hizo una persecución tremenda a los cristianos, y usaba los cuerpos de los cristianos como antorchas para alumbrar sus jardines. Entonces los ponían en maderos y los colgaban y les prendían el fuego y ya sus jardines estaban alumbrados. Fíjense qué tremendo. Y tenemos entonces que Tito le encarga a su papá que vaya y calme a Judea, porque los judíos estaban que ya no querían tener al gobierno romano encima, ¿verdad? Y entonces Tito empieza a juntarse con ciertos aliados para invadir Jerusalén. Si a ti te gusta la historia, si a ti te gusta ver más de esto, ve un National Geographic y ve sobre la conquista de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, mis amados, empieza a venir un sitio tan tremendo, y así como dice, allanarán tu tierra. Eso hacía este emperador Tito para poner los niveles correctos y poder traer sus arietes, que son unos carros con palos fuertes, con maderas fuertes, para tumbar las puertas de Jerusalén. Jerusalén tenía dos murallas, dos muros muy grandes, uno para la ciudad vieja, otro de la ciudad nueva. Era una ciudad amurallada, nada nuevo hay bajo el sol, ¿verdad? Quieren ponernos un muro, no es nada nuevo tener las ciudades más antiguas, todas estaban cubiertas, protegidas con un muro. Y entonces Israel tiene dos muros, y viene un asalto tremendo por todos lados, exactamente como le dice el Señor: vendrán a ti, te apretarán por todos lados, formarán un vallado alrededor tuyo, y vienen y la sitian a Jerusalén, no dejan que salga gente, no puede entrar gente, y empieza a haber escasez adentro en Jerusalén. Tenemos al historiador Josefo, un hombre que vivió en el siglo I,
y que no le tocó vivir con Jesús, mas sin embargo toda la historia estaba fresca. Es uno de los historiadores del siglo I más confiable de lo que él escribe, es muy confiable lo que él escribe, y él habla sobre la tremenda hambre y sed que había en Jerusalén. Tanta hambre había, tanto era la situación ahí tan fuerte, que narra Josefo que una mujer mata a su hijo y lo asa y come a su hijo y le da a los soldados israelitas a que coman. O sea, una cosa tremenda, una cosa de verdad impresionante. Y luego de eso, fíjense qué tremendo. En un domingo como hoy, mucha gente gritándole al Señor: oh sana, oh sálvanos, oh grande eres, hijo de David, bendito el que vienes en el nombre del Señor. Hoy domingo estaban gritando eso, y el viernes ¿qué estaban gritando? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué decía el pueblo de Israel cuando Pilato dijo: no lo quiero matar, este hombre es un hombre inocente? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pues saben que 37 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando están todos sitiados ahí, lo que hace el imperio romano dirigido por Tito, crucifican a 500 personas diarias. 500 personas diarias. Dice que inclusive había escasez de madera para hacer las cruces. O sea, mis amados, todo lo que digamos se va a cumplir. Ellos dijeron: la sangre de este hombre que vino a molestarnos y que dice que es el Mesías, su sangre sea sobre nosotros. Y allí estaba esto, y por fin destruyeron toda la ciudad y todo el templo. Y dijo el Señor Jesús, fíjense bien qué puntual es el Señor, dijo: no quedará sobre ti piedra sobre piedra. ¿Saben qué hicieron los romanos? Literal quitaron piedra por piedra. Aparte de destruir lo que quedaba, quitaban piedra por piedra, porque había la creencia de que entre piedra y piedra había oro. Y entonces los romanos dijeron: pues vamos a ver, es que sea así, ¿no? A ver si es cierto. Y entonces caen las murallas, cae el templo, la gente devastada, en las calles eran ríos de sangre, los cadáveres impresionantes. Murió más de 1 millón de personas en ese tiempo. Era una ciudad, no había mucha gente. Mis amados, qué tremendo. La incendiaron, degollaron a todos los que atrapaban. Qué tremendo, qué tremendo. Pasa esto de lo que el Señor les dice. Los que quedan con vida están los toman como esclavos, los destierran, y pareciera que allí se iba a acabar esta situación tan grave. Se acabó más o menos porque conquistaron la ciudad de Jerusalén, se aplacó la revuelta que había, pero llegó la diáspora, y la diáspora es la dispersión del pueblo de Israel o de un pueblo por el mundo. Mis amados, es verdad que yo decía: Señor, pero ¿por qué les pasó todo esto? Y demás, y de inmediato fue: ¿cuántos años, cuántos cientos de años el Señor le estuvo hablando al pueblo de Israel? Y además, ¿cuánta gente mandaba? ¿Cuántos profetas no mandaba? ¿Y qué hacía el pueblo con los profetas? Los mataban, los encarcelaban, los apedreaban. Mis amados, debemos de tener mucho cuidado. Y por eso el Señor en Lucas dice: ¿por qué no conociste? ¿Por qué no conoces el tiempo de tu visitación? Hoy es el día de tu visitación. Así es de que, mis amados, el Señor no es injusto, el Señor no es injusto, Él es justo con todo lo que hace. ¿Puedo oír un amén? Amén. Entonces el Señor dice: pero si conocieses a lo menos en este tu día
lo que es para tu paz. ¿Y a qué se refería el Señor? A una profecía dada por Daniel. Si nos vamos a Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Y es otra profecía que se cumple al pie de la letra. Es muy largo para explicar todo, pero me voy a ir por encimita ahorita nada más. Y vean lo que dice Daniel 9, 26 y 27. Está en el Antiguo Testamento, obviamente, después de Ezequiel. Y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel está aquí profetizando sobre la muerte de Jesús y sobre la destrucción de Jerusalén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel habla de una manera exacta en cuanto a los tiempos y lo que habría de suceder. Y se marcan exactamente 483 años desde el día que Daniel da esta profecía hasta el domingo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Te lo doy para que lo sepas, porque bueno, a mí me encanta aprender, ¿no? Y estaba viendo todo esto y decía, wow, esto es fascinante. Hay varios calendarios que ha habido a través de la historia. Nosotros tenemos actualmente el calendario gregoriano, un calendario del Papa Gregorio, el de 1500 y pico, puso a trabajar ese calendario, nos regimos por él, todo el mundo actualmente. Bueno, los chinos tienen su calendario, ¿verdad? Su año no sé qué, y los judíos también, pero normalmente en esto nos regimos. Está el calendario juliano, que vino a hacer una pequeña modificación al calendario del gregoriano al juliano, pero son muy similares. Ambos tienen 365 días en los calendarios, excepto que uno tiene 365.6 días y el otro tiene 365.4 días. Por eso es que vemos que hay un año bisiesto. ¿Sí sabemos eso? ¿Sí? Que hay un 29 de febrero cada 4 años, porque se acumulan 6 horas cada año de tiempo. 6 por 4, 24, un día, entonces se le pone al mes de febrero. Cuando un hombre, no recuerdo ahorita el nombre de él, se puso a ver de la profecía que dio Daniel a el tiempo exacto en que Jesús entró a Jerusalén, él vio el calendario babilónico bajo el cual Daniel se regía. El calendario babilónico o judío, era el judío, llevaban el mismo calendario. Y este es un calendario de 360 días. Entonces, si multiplicamos los años por los días, pasan 173.880 días, o sea, 483 años, que se cumplían exactamente el domingo 10 del mes Nisan, del mes de Nisan. El día 10 de Nisan. El día 10 de Nisan es como hoy, el domingo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Nisan, para nuestro calendario, toma una mitad de marzo y una mitad de abril. Es impresionante la exactitud de la palabra de Dios. Pasan los 483 años que se profetizan en Daniel y exactamente se cumplen en el día domingo 10 del mes de Nisan, cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero antes de entrar, Jesús le dice a sus discípulos: un momentito, ¿saben qué? Hay un pollino por ahí. Otros evangelios narran que ahí va un hombre con un cántaro, que lo siguieran, que vieran, y que por ahí en la esquina iba a encontrar un asna con su pollino. Pregunto, fíjense bien, pónganme atención todos, véanme a los ojos todos. 483 años
para que un pollino esté parado en una esquina al lado de su mamá. Un pollino, un burrito. Dios, el Dios omnipotente, Él debe de estar creando planetas, Él debe de estar cuidando los mares, Él debe de estar cuidando las montañas gigantes. Y sin embargo, el Señor, que tiene el detalle de cada cosa de nuestra vida y de cada cosa que Él ha dicho, Él se encarga de que haya un pollino 483 años después de que se dijo, en una esquina donde iba a llegar los discípulos a tomar ese pollino. La pregunta es, ¿crees que Dios tiene cuidado de ti? ¿Crees que Dios tiene cuidado de ti? Si a Dios no se le escapó, ay, se me pasó, pues como hace 483 años, ya no me acuerdo qué dije, ya no sé. No, de ninguna manera. Mis amados, Él exactamente, es impresionante esa exactitud de la palabra de Dios, para que naciera un pollino y estuviera ahí en ese día, para que se cumpliera una profecía que después de Daniel la dijera Zacarías 9:9, que fue lo que leímos. ¿Tú crees que Dios no cuida de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe de los detalles de tu vida? ¿Tú crees que Dios no sabe de lo que estás pasando hoy? Y solo el Señor se pregunta, si conocieses que este es tu día de tu visitación. Si conocieses que este es tu día de tu visitación. Si conocieseis que este es tu día de tu visitación. ¿Cuántos queremos una visitación del Señor? Y si conocieses que hoy es tu día. Hoy. Y dice, si a lo menos conocieras, si tan solo con eso conocieras que hoy es tu día. Hoy. 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 Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día de tu visitación. Gracias a Dios. Hoy es tu día. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué quieres hoy? Y no empieces con tu mente, es que ya me dijeron eso, que el mes pasado queda resuelto, que ya esto, que ya lo otro, que ya lo otro. Pero hoy te vengo a decir de parte del Señor, si conocieras que hoy es el día de tu visitación. ¿Cuántos creen a esta palabra? ¿Cuántos la reciben? Hoy, si tan solo conocieses que hoy es el día de tu visitación. Y el Señor llora. El Señor quiere que tú comprendas. ¿Vienen días más malos? Sí, Señor. Porque el Señor no te ama, porque te estoy maldiciendo, porque digo que decir mal es maldecir. No. Pero la realidad allá afuera, ¿cuál es? Que todo viene peor. Entonces, el Señor está diciendo, si tan solo conocieses que hoy es tu día, para que las cosas cambien. Alguien me preguntaba, estaba estudiando la Biblia y alguien me preguntaba, ¿y si se hubiera arrepentido Judas? Obvio que Dios lo hubiera perdonado, aún después de haber entregado al Maestro. El amor de Dios es inescrutable. Mis amados, si tan solo conocieses que hoy es tu día de tu visitación, la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Si te he dado datos, casi nunca te doy datos históricos,
datos proféticos, pero al ver la exactitud de la palabra de Dios, que no es de que se cumplió en 3 minutos o en 15 minutos o en 3 horas, fueron cientos de años. ¿Tú crees que valga la pena rendir tu vida a ese Señor tan grande y poderoso? ¿Tú crees que vale la pena entregarle al Señor esas situaciones difíciles que traes? Mis amados, ¿cómo vas a responder al llamado? ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Por un momento le alabó, pero enseguida le crucificó. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Y sabes qué? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, ahorita, en este momento. Hoy es el día de tu visitación. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿O vas a ver qué hace el vecino de al lado? ¿O vas a ver qué hace el de enfrente y el de atrás? ¿O vas a ver qué vas a hacer hoy? Hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día de tu visitación. Gloria a Dios. Hoy es el día de tu visitación. ¿Sabes qué pasa? Quizá me puedas decir, es que no sé qué es una visitación. Pero es como si te visitara el presidente de no sé qué país. No quiero mencionar países. Pero es como si te visitara la persona que tiene toda la solución a tus problemas. ¿Qué vas a hacer con esa visitación? ¿Qué vas a hacer? La pregunta es esa, mi amado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos quieren una solución hoy a sus problemas? ¿Cuántos quieren un cambio hoy en sus vidas? El que quiere un cambio hoy, venga al frente y dígale al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Si conocieses tan solo hoy que es tu día de visitación, has estado llorando por lo que ha pasado. Has dicho, no es posible que esto me pase a mí. Has dicho, es que esto y lo demás y no puedo más con esto y no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿sabes qué? El Señor no tiene nada olvidado de ti. Absolutamente nada está olvidado. El Señor sabe lo que necesitas. El Señor sabe.